Hola niños, niñas, muy buenos días. La tercera guía de matemáticas, grado quinto. Podemos encontrar los objetivos que van a hacer reconocer los elementos básicos de la geometría. Vamos a encontrar la diferencia entre área y perímetro y vamos a realizar algunas operaciones combinadas para establecer la parte de las competencias numéricas. Bueno, la semana 1, conceptos básicos de la geometría. Presten atención a que dice copia en tu cuaderno y estudia los siguientes conceptos. ¿Qué vamos a copiar? Vamos a copiar y estudiar qué es un punto, qué es una recta con sus respectivos ejemplos, qué es un segmento con sus respectivos ejemplos, un plano de la misma manera, la semirrecta y un rayo. Esto es lo que se va a copiar en el cuaderno. Adicional, tenemos un ejemplo en donde se relaciona en un plano de nombre P mayúscula. Todos se van a nombrar con letras del abecedario, de nuestro abecedario, en mayúscula. A excepción de la recta M y N, que tienen como punto común O. Estas están en minúscula. Entonces encontramos en el plano P se han marcado los puntos A, B, C. Mira los puntos, punto A, punto B, punto C. Por el punto C se han trazado varias rectas y se podrán trazar muchas más. Entonces encontramos el número de rectas que han sido trazadas y que pasan por el punto C. Por los puntos A y B se ha trazado una sola recta y no se puede trazar ni una más, teniendo en cuenta lo que es el concepto de una recta. Y por último, las rectas M y N tienen un punto común O, M y N. Entonces las rectas se nombran en minúscula, como bien lo dice esta parte, letra minúscula se nombra las rectas. ¿Qué hay que hacer? Simplemente, teniendo en cuenta lo anterior, en el cuaderno se realiza estas actividades: dibujar un plano y luego trazar en él una recta y un rayo, dibujar un plano R, dibujar un plano Q y realizar las diferentes actividades que están allí. Es importante leer lo que se encuentra en la guía. Leer, es muy importante leer y leer. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Realícenlo con confianza y guíense por los ejemplos. Hay que guiarnos por los ejemplos. Tema 2. Polígonos. Tenemos el concepto y los elementos que componen el polígono. Acá vienen de una vez explicados, mostrados, ilustrados, cuál es la diagonal, cuál es un ángulo interno, cuál es un lado, cuáles son los vértices. Entonces, por ejemplo, el vértice, acá tengo el vértice E, vértice D, C, B, A y F. Acá podemos ver los vértices. Los lados, tenemos el lado FE, el lado ED, el lado DC, el lado BC, el lado AB. Diagonales, podemos trazar la diagonal PD, la CA, la FD, la EA, la EB. Son las uniones que podemos establecer entre cada uno de los vértices de manera interna. Medición de ángulos internos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos internos. Entonces son 6. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces acá podremos colocar BC más CD más DE. Este es un ejemplo para comenzar a trabajar esta actividad. Completa el cuadro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos diferentes figuras, entre ellas las más comunes tenemos el triángulo.
Entonces escriben acá triángulo. Cada uno va a averiguar el nombre de cada una de estas figuras. Número de lados, pues cuenta el número de lados. Acá tenemos 1, 2, 3. El triángulo tiene 3 lados. ¿Cuántos vértices tiene el triángulo? Vamos a contarlo. 1, 2, 3. Tiene 3 vértices. Número de ángulos internos, vamos a ver, tiene un ángulo interno, 2 ángulos internos, 3 ángulos internos. Tiene 3. Y número de diagonales. Los triángulos no se le pueden trazar diagonales. Las otras figuras, ¿sí? Entonces, completar este cuadro. Luego vamos a hacer el mismo ejercicio con el que iniciamos, con el que completamos este cuadrado, lo vamos a hacer acá de manera escrita. Entonces vamos a escribir este polígono convexo, tiene nombre, tiene esta cantidad de lados, tiene esta cantidad de vértices, tiene esta cantidad de ángulos internos y esta cantidad de diagonales. Con eso terminamos la semana número 2. La semana número 3, área y perímetro. Entonces vamos a encontrar la diferencia entre área y perímetro. De manera sencilla, el perímetro siempre va a ser el contorno de una figura. Puede ser regular, irregular. Y el área es la región que se encuentra adentro de la figura. Para este caso en particular vamos a trabajar dos figuras muy sencillas, el cuadrado y el rectángulo. Para encontrar el área del cuadrado se multiplica un lado por un lado. Entonces, lado por lado. Para un perímetro se suma lado más lado más lado más lado, se suman los 4 lados. Para un rectángulo se multiplica la base por la altura y el perímetro es la suma de un lado más el otro lado más el siguiente lado, o sea, es decir, los 4 lados, teniendo en cuenta que el lado A es el mismo lado derecho como el lado izquierdo y el lado B es el mismo superior e inferior, entonces se suma A más B, A más B. Tenemos esta figura. Caso particular, ejemplo particular y ejercicio que se va a realizar. Entonces, usando colores sombrea cada área, es decir, vamos a colorear la región interna de cada figura, todas las figuritas que tenemos acá. Luego halla su medida, ¿de qué? Del área. Entonces, por ejemplo, área de este rectángulo, 4 por 6, 24. ¿24 qué? Centímetros cuadrados. Recordemos que las áreas siempre, las unidades de área se dan en centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, etc. Y de igual manera señala y calcula su perímetro. Entonces recordemos que el perímetro es el contorno. Entonces vamos a colorear el contorno con otro colorcito diferente y vamos a encontrar el perímetro. Entonces el perímetro de esta figura, ¿cuánto sería? 4 más 6, 10, más 4 de este lado, 14, más 6 de la parte superior, 20. Entonces el perímetro sería 20 centímetros. Centímetros simplemente. Y asimismo lo realiza con estas figuras. Recordemos que una es el cuadrado y otra el rectángulo. Se realiza de manera muy similar. Ahora, una vez se realice esta actividad, en el cuaderno vamos a resolver los siguientes problemas, teniendo en cuenta los términos de área y los términos de perímetro. Un aula cuadrada de 10 metros de lado se ha dividido en dos partes iguales. ¿Cuál es el área de dos aulas iguales? Entonces, se realiza la figura. Les recomiendo vayan realizando la figura en el cuaderno. Realiza la partición con regla, una figura que sea proporcional. Si son 10 metros, entonces vamos a hacerle 10 centímetros para que puedan entender el procedimiento. La semana 4, reglas de operación, vamos a empezar a realizar operaciones combinadas: suma, resta, multiplicación y división, potenciación y radicación. Ya hemos visto esas temáticas. Tenemos los diferentes casos con ejemplos y algunos ejercicios. Caso 2 con 3 ejemplos, 4 ejemplos y algunos ejercicios.
Acá nos dice, caso 1, sin signos de agrupación. Los signos de agrupación son paréntesis, corchete y llaves. Acá no hay signos de agrupación, pero entonces nos indican que realizamos primero las potencias y raíces. Entonces vamos a realizar primero las potencias y las raíces, las realizamos. Una vez se realice eso, entonces ya podemos realizar las multiplicaciones y divisiones. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones y las divisiones. Recordemos que un fraccionario también se puede expresar como una división. Y por último se resuelven las adiciones y sustracciones. Entonces, finalmente, cuando ya tengan los resultados de estas operaciones, vamos a realizar la suma o resta correspondiente. De igual manera se realiza este lado. ¡Ay! ¿Qué se realiza primero? No entiendo aquí por qué dice 3 por 2 elevado a la 3. ¿Qué tengo que hacer primero? Leer. Vamos a leer. Dice, primero se resuelven las potencias y raíces a la vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Será que multiplico de primero? No, no vamos a multiplicar primero. Primero vamos a resolver las potencias y las raíces. Luego, ¿qué hago? ¿Sumo? ¿Será que sumo? No, vamos a realizar las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, entonces ahí sí se resuelven las sumas y restas. Acá tenemos algunos ejercicios. Ahora, con los signos de agrupación, caso 2. Primero se resuelven las operaciones que se encuentran dentro del signo de agrupación y luego ahí sí aplica las mismas reglas del caso anterior. Entonces tenemos acá 2, cuando no hay ningún espacio entre paréntesis, entre un número y un paréntesis, o hay dos paréntesis continuos, quiere decir que se multiplica. Este 2 está multiplicando al 5 más 3. ¿Qué hago primero? Multiplico, sumo. Primero se resuelven las operaciones que se encuentran dentro del signo de agrupación. Entonces acá primero resuelvo esta suma, primero resuelvo esta resta, y después ahí sí hago la multiplicación y por último la suma. De igual manera acá, primero que realizo, se resuelven las operaciones que se encuentran dentro del signo de agrupación. Entonces primero realizo la resta y la división y luego ahí sí ya realizo las potencias, las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas. Entonces acá tenemos estos ejercicios de aquí. Vamos a realizarlo despacio, en el cuaderno, sin afanes. Recordemos que tenemos tiempo para trabajar, ¿sí? No quiero ningún tipo de presión para que no se sientan presionados. Estamos trabajando muy bien. En esta actividad ahora realiza la siguiente operación y luego, de acuerdo al resultado, coloca las letras respectivas. Aquí se fue esta imagen en medio de las operaciones. Entonces lo que yo voy a hacer es que cuando ustedes ya hayan realizado esta parte y esta parte y hayan identificado las respuestas, yo les daré la imagen completa, les daré estos ejercicios completos para que puedan trabajarlo. ¿Por qué? Porque acá hubo una pequeña falla mientras estaba digitando la guía y la imagen se colocó en esta parte. La idea era que la imagen saliera acá abajo. Por último, tenemos las preguntas tipo prueba saber. Entonces seguimos trabajando, son preguntas muy sencillas y espero les guste. Acá, la parte final, tenemos colorea el semáforo de acuerdo a cómo te sentiste con la guía. Entonces, rojo contento, amarillo poco regular y verde triste. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya gustado esta explicación. Estamos hablando. Saludos, se me cuidan.